También es noticia México, donde se preparan para una nueva jornada de manifestaciones contra el alza en los precios de la gasolina. Se trata del 8º día continuo de protestas. A través de las redes sociales se circula la convocatoria a una gran marcha en Ciudad de México, en la capital, que partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en el centro. También el movimiento El Campo es de Todos anunció la toma de casetas de Cuernavaca, Pachuca, Querétaro, Toluca y Puebla, que conectan la entrada a la capital mexicana. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto acordó un encuentro con empresarios y sectores productivos del país para hacer frente a la crisis económica derivada del incremento en un 20% en el precio de los combustibles. Con esto se espera ayudar a fortalecer y proteger la economía familiar. Con importantes retos, con grandes desafíos en lo económico, en lo social, pero particularmente varios de estos desafíos derivan, en primer lugar, como ustedes lo han, la sociedad en general se ha enterado. Nos acompaña a esta hora Darío Ramírez, el director de comunicación de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Bienvenido, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchábamos esta tarde al presidente Enrique Peña Nieto defender esta medida de ajuste en el precio de los combustibles que ha conllevado a los mexicanos a permanecer ya una semana completa en las calles, y ya han iniciado la segunda semana, 8º día continuo de protestas contra esta medida. Él insiste en que pues, la situación se da porque México debe ajustarse al mercado internacional de los combustibles. Ahora, ¿qué le responde usted al presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración más amplia, que creo que es la que no se ha hecho desde la Casa Presidencial. Pasamos un año, el 2016, con graves actos de corrupción, con un gran, digamos, un mal gasto público que era evidente para muchos mexicanos. Estamos hablando de cuartos de miles de millones de pesos que se estaban dilapidando, y así hay casos de corrupción que verdaderamente son para un libro Guinness de récords. Creo que en efecto, tiene mucho de verdad que la gasolina estaba subsidiada, pero estaba subsidiada por un motivo, es decir, los 200,000 millones de pesos que piensan recuperar dejando el subsidio, no necesariamente son digamos, es un subsidio que tenía una razón lógica en la economía mexicana. Lo que ahorita está pasando es que ese incremento a la gasolina, que tendrá un impacto directo en la economía familiar de muchas de las personas que vivimos en este país, se da dentro de un contexto de deterioro de la credibilidad y la confianza que tiene el pueblo mexicano con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, se ha comunicado muy mal estos motivos. De hecho, el pacto que anunciaron el día de hoy todavía carece de medidas específicas que mitiguen el impacto negativo que va a tener en la economía familiar, y al mismo tiempo esa popularidad que va en declive ya desde hace varios años del presidente Enrique Peña Nieto, pues evidentemente solo se puede revertir creando o trabajando en la confianza que tiene el pueblo mexicano. Y ahí todavía no vemos respuestas y acciones contundentes que puedan cambiar esto. Es decir, señor Ramírez, ¿debió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto primero recortar el gasto público, ajustar el gasto que se hace tal vez en ministerios, en dependencias del Estado, antes de poner al pueblo a pasar por esta situación? Sí, sin duda alguna hubo un anuncio de un recorte presupuestal el año pasado por más de 190,000 millones. Sí se hizo, pero de todas maneras sigue habiendo, por un lado, graves gastos públicos que, por ejemplo, hoy 2 periódicos locales, el Reforma y el Universal, lo traen en primera plana, donde da cuenta de que no ha habido un recorte eficiente en las áreas del gobierno federal donde se podría recortar. Estoy hablando de, por ejemplo, vales de gasolina, que ha sido uno de los temas. La élite política en este país no paga su gasolina, se la pagamos nosotros los mexicanos. Entonces, al final piden que el pueblo mexicano se ajuste el cinturón
pase muchas dificultades económicas, pero al mismo tiempo vemos cómo la élite política de este país, incluyendo el Poder Judicial, Legislativo y y Ejecutivo, todavía están en una lógica de un gasto superfluo. Ahora, las manifestaciones son continuas, ya se prepara una nueva jornada, la gente está indignada, quiere seguir en la calle. En los primeros días de esta jornada de protesta contra el llamado gasolinazo, la situación se tornó violenta. Sin embargo, hemos visto que ahora son como más organizadas las movilizaciones. Sí, creo que eso es... perdón. No, le escucho. No, creo que eso es un tema muy importante porque también pasamos jornadas donde ciertos actos vandálicos estaban tomando las primeras planas de los diarios y se estaba confundiendo y había una zozobra dentro de la población si lo que estaba allá afuera en las calles era legítima protesta, digamos, contra una política pública o había ya un desgobierno en las calles de México. Creo que afortunadamente los hechos vandálicos se han reducido al mínimo, mientras que miles y miles de ciudadanos mexicanos en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México están saliendo a las calles porque al final es eso, cómo traducir esta indignación, este enojo con esta política pública que, digamos, solo viene a agravar una situación de deterioro que ya la venimos viendo, pero no estamos viendo una racionalidad de recorte del gasto y que todo mundo, digamos, desde la élite hasta las personas que viven en situación de pobreza, puedan aportar para una mejoría en México. Al punto que quería llegar en este tema es que veo que no hay liderazgo político o partidista allí, en esas convocatorias. Pues es que este es un punto muy importante, porque lo que sí hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, que líderes de la oposición, como el Partido de la Revolución Democrática o Partido de Acción Nacional, que aprobaron en las cámaras del Congreso este gasolinazo, hoy en las redes están, digamos, tratando de hacer, como nosotros decimos aquí, una ganancia política de ese hecho. Entonces es verdaderamente contradictorio, porque se les pregunta y se les ha cuestionado mucho en redes sociales de por qué por si están en contra, por qué lo votaron a favor. Y entonces creo que es importante mantener estas movilizaciones, estas protestas con un carácter apartidista, es decir, un carácter ciudadano, porque al final son los partidos políticos los que nos han orillado a estar en esta situación de permanente queja, con un crecimiento menor al 2%, con una inflación del 3.4%, cosas así, y eso creo que al final... Para el gobierno mexicano todavía no es un botín que deberían de apropiarse los partidos políticos y los líderes de este país. En pantalla, Darío Ramírez, el director de comunicación de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Mil gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.